comienzo, en nombre de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, a la solemne sesión de recepción como académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, doctora Irene Vallejo Moreno. Antes de dar la palabra al profesor Pedro Cía, me van a permitir que pida un minuto de silencio por los académicos fallecidos desde la última sesión en este verano caluroso. Pues ha sido triste en el terreno personal y académico, y lamentamos el fallecimiento de la doctora María Victoria Rúa Laviña, del doctor Martín Laje, del doctor José Antonio Casanova Leguas, del doctor Carlos Romero Casabona y del doctor Rafael Bernabéu Pérez. Pónganse de pie, por favor, por un minuto de silencio. Puede sentarse. Me van a permitir mi salutación más cordial a los miembros de la mesa que me acompañan. A mi derecha, el excelentísimo señor don Fernando Beltrán Vázquez, delegado del Gobierno de España en Aragón, a quien le agradezco su presencia. Sé que ha hecho un buen turista de toda la agenda que tiene, y me dijo y me prometió que vendría, lo tenía en el Vallejo, y es el primer día que viene a estar en la Academia de Medicina de Zaragoza, que se siente muy honrada con la presencia del delegado del Gobierno. A mi izquierda, pues tengo el presidente de la Real Academia Hermana, de la Academia de Ciencias de Zaragoza, el profesor Antonio Elipe, que me honra con su presencia, y además puedo decir que me honra también con su amistad, que es mutua, y nos compenetramos perfectamente como presidente de las academias. También quiero dar mi más cordial bienvenida al presidente
presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, Aurelio López de Ica, que me acompaña y es muy asiduo a esta Real Academia, o sea que agradezco la presencia y el compromiso permanente de don Aurelio en esta sede. También quiero agradecer la presencia aquí del profesor José Antonio Castellanos, ilustrísimo señor vicerrector de Política Académica, que también nos honra con su presencia aquí. Le agradezco que venga a estar compartiendo con nosotros esta sesión que seguro que no le defraudará. Y también quiero dar mi más cordial salutación al ilustrísimo señor don Florentino Marín, jefe superior de Policía de Aragón, que nos honra con su presencia, que tengo que decir públicamente que le felicito por doble motivo. Primero, porque la Policía Nacional Delegado, como se nos ha dicho, cumplió, me parece, el 13 de enero de 2024 200 años. Nosotros estamos cerca, nacimos en el año 1861, pero no llegamos a 200 años todavía, y que yo creo que es un reconocimiento justo a una policía que no solamente nos guarda la seguridad, sino que garantiza nuestros derechos y libertades constitucionales. Así que, Florentino, mi felicitación. Y la otra felicitación viene porque mañana es el día de la fiesta nacional, de la fiesta de la Policía Nacional, y lógicamente también mi felicitación a todos los miembros del cuerpo de la Policía Nacional de Aragón y a ese compromiso de la Policía Nacional con esa Real Academia que es permanente. Quiero saludar también al teniente coronel de la Guardia Civil, don Juan Alegre Meinder, que está aquí, y también expreso mi agradecimiento a la presencia de la Guardia Civil y traslado mis saludos más cordiales al general Almiñana, que nos honra también a veces por su presencia. Quiero saludar también al excelentísimo señor Manuel Romero, director de la Real Sociedad Económica Amigos del País, que hace poco nos regaló una hermosa conferencia y que le agradezco también su presencia. También al doctor Ernesto Fabre, académico y presidente de la Academia de Gastronomía, que también nos acompaña en el día de hoy. Quiero dar también mi más cordial salutación a los decanos de Medicina, de Ciencias, de Derecho, Javier Lanuza, Luis Morellón y Antonio García Gómez, que nos acompañan también. Al ilustrísimo señor José Manuel Gabriel, vicepresidente de Colegios Médicos de Zaragoza, y además que ha abierto hace poco con un éxito tremendo la exposición de pintura, que la pueden ver en la Caja Rural de Aragón, el antiguo casino de Zaragoza, para que nos entendamos. Y realmente no voy a nombrar más autoridades porque restaría mucho tiempo. Quiero saludar también a don Fernando Zubiri, que también nos acompaña aquí, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al general excelentísimo señor Francisco José Juan Pons, que también nos acompaña, que está por ahí también, y le agradezco también su presencia. Y sin más preámbulos, yo creo que vamos a dar ya comienzo a la sesión, que es lo más importante. Entonces va a pronunciar la laudatio el último señor Pedro Cía Gómez, que tiene la palabra. Cuando quiera, don Pedro Cía. Excelentísimo señor presidente y académicos de esta Real Academia de Medicina de Zaragoza, dignas autoridades que nos han tenido la atención de acompañarnos hoy, queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas todos, señoras y señores. Quiero en primer lugar agradecer el honor de haber sido designado para pronunciar la laudatio con motivo de la incorporación a esta Real Academia de la doctora Irene Vallejo Moreu. Es para mí además un verdadero gusto cumplimentar esta misión por la fiel amistad que desde hace tiempo me une a Irene Vallejo y a Enrique Mora, y por la alegría de que ese afecto ya lo estoy percibiendo también en su hijo Pedro. Como todos saben, Irene Vallejo es escritora de renombre universal, pero para nosotros como médicos su obra y también su vida encierran un significado muy especial, porque su vida y su obra se han incorporado a ella tres dimensiones procedentes del mundo de la salud y de la enfermedad. Y estas dimensiones son, primero, la vivencia del enfermo, compartida con familiares y cuidadores. En segundo lugar, la gratitud a aquellos que cuidan de los más vulnerables, sean o no profesionales. Y tercero, el deseo constante de impulsar la humanización del mundo de la salud. Nuestra academia, que quiere ser estímulo y conciencia del desarrollo de las ciencias médicas, aspira también a humanizar el ejercicio de sus profesionales
y de los cuidadores en general de los pacientes. Agradecemos por eso profundamente la disposición de la doctora Vallejo a prestarnos sus orientaciones y su colaboración y, en definitiva, participar con nosotros en la vida académica, cuya labor finalmente redundará en el bien para la salud y para la vida de la comunidad. Pero, en fin, decía que nos interesa la vida y la obra de Irene Vallejo. Empecemos, pues, por el principio. Empecemos por la vida. Nacida Irene Vallejo Moreu en Zaragoza en 1979, tuvo una infancia feliz, que nos la resume ella en un dominical en el diario El País del día 2 de mayo de este mismo año. Dice que habitaba de niña en una gran ciudad, pero nos relata que era un barrio cuya vida, dice, tenía hechuras de pueblo. Gracias, autora, por esta distinción que nos haces a los que somos de pueblo. Bandadas de niños corrían por las calles, usando su propia expresión. Los niños para sus juegos eran los soberanos de la calle del barrio. ¿Se puede pedir más para unos niños que puedan ser los dueños de las calles para sus juegos? Pues aún hay más. Resulta que en el barrio había una casa abandonada hace años, un jardín convertido ya en selva, y los niños, según nos dice ella textualmente en el artículo, pues se acercaban sigilosamente a esa casa, a ese lugar, porque allí oían ruidos extraños. ¿Quién sabe? Algún fantasma, podría ser. Pero, en definitiva, dice ella, íbamos allí a compartir nuestros miedos. Un río pasaba por la zona con aguas de color barro, marginado de riberas provistas de una vegetación feraz, abandonada y jalonado de árboles de diversas tallas que se prestaban a que pudieran ser escalados por todos. Bueno, pues en este idílico entorno y al calor del cariño de sus padres vive Irene, que a los 8 años deja escrito en un cuadernito del colegio: yo quiero ser escritora. Sus padres le han contado muchas veces, todos los días prácticamente antes de ir a la cama, muchas historias, muchas aventuras basadas en la mitología griega. Así que tampoco extraña a nadie que tras el bachillerato elija la carrera de filología clásica y se licencia brillantemente en Zaragoza, más adelante en Florencia, es decir, que obtiene un título europeo de Zaragoza y de Florencia, y además realiza después su doctorado europeo por las universidades mismas de Zaragoza y de Florencia, y completa su formación inicial en Oxford. Claro, ya empezamos a conocer las primeras publicaciones, esas narraciones de ficción, como es La luz sepultada, El silbido del arquero, y yo creo que a esos primeros lectores de hace años que leíamos a Irene ya nos daba el tirón de un lenguaje cálido, sugerente. Algo nuevo había allí en esta literatura de nuestra paisana. Junto a los libros inició colaboraciones en la prensa y empieza también con una actividad que es la de las columnas periodísticas, con una orientación muy original. Realmente ella, que domina tan ampliamente y en profundidad los clásicos, la vida de Grecia y de Roma en aquellos siglos de hace unos 2500 años, pues encuentra similitudes, parecidos, aplicaciones con cosas que nos ocurren o que hablamos hoy. Y aquello pues realmente empieza a atraer a los lectores y empieza a resonar el nombre de Irene Vallejo también a través de la prensa. Claro, esta prensa es primero Heraldo de Aragón, pero enseguida le solicitan más adelante colaboraciones El País, la cadena SER, El Corriere de la Sera, Página 12 en Argentina, La Tercera de Chile, El Espectador de Colombia y Milenio de México. Fruto de esas publicaciones de Heraldo de Aragón son antologías de los artículos tituladas El pasado te espera, alguien habló de nosotros. Ese alguien, ya digo, es uno de 2500 años que ya dijo algo que luego nos ha pasado. Y El futuro recordado. Estas obras pues también están siendo muy leídas en este momento. Nacimiento del hijo y hospitalización.
La vida le va a ofrecer más de lo que ella había pensado. El encuentro con Enrique Mora, otra mente privilegiada y generosa hasta el extremo, genera una pareja feliz. Y después una nueva vida, la del primer hijo, que se desarrolla entre ilusiones extraordinarias. Nadie podría imaginar que este niño, fruto de amor y de alegría, tendría que quedar al nacer ingresado en la UCI de neonatos del hospital infantil, por un complicado problema de salud. Así tu hijo conoció los postes metálicos que sujetan los goteros antes que los troncos de los árboles por los que corretean y juegan otros niños. Así nos lo hiciste saber en el discurso del aniversario, del 50 aniversario del Hospital Infantil del Miguel Servet de Zaragoza, al que siempre has estado tan agradecida. Pero claro, por entonces, penosos días y largas noches os esperaban. Vas conociendo allí a otras madres, mujeres de Torrero, de Delicias, del barrio de La Paz, pero de distintas procedencias, pero siempre entregadas al cuidado de sus hijos, que ahora comparten UCI con el tuyo. Las miras en profundidad y las comprendes bien. Y comprendes también el dolor ajeno, y así lo has dejado traslucir en tus escritos. Esta es otra sabiduría, distinta de la de Oxford y Florencia, pero enseguida captas perfectamente ese tipo de aprendizaje que surge en los ambientes de las salas hospitalarias. Y aprendes esa sabiduría que consiste en sobreponer la entereza y la generosidad al dolor propio, aunque sea profundo. Y te das cuenta de que estas madres que allí conoces son maestras en esta sabiduría. Admiramos nosotros contigo esta sensibilidad, Irene, esta sensibilidad tuya para comprender el sentimiento, también el dolor ajeno, algo que has sabido expresar en escritos, entrevistas, en conferencias, etc. En el nuevo entorno de la UCI hay también tiempos de espera, a veces con el temor que suscitan la evolución y el pronóstico de la enfermedad. Y hay tiempo para la observación. Y percibes la relevancia que en el mundo de la salud y la enfermedad adquiere esa comunicación no verbal, esa comunicación de los gestos, de las actitudes, y que para nosotros tiene generalmente tanto valor. Aprendes a leer en el rostro de la enfermera cuando la evolución de la enfermedad del hijo es favorable y cuando hay alguna complicación o alguna dificultad. Aprendes a leer en el gesto del rostro del médico que se te acerca a informar sobre la evolución tantas veces incierta de la enfermedad, y antes de que él hable, tú sabes ya lo que te va a decir. Los ratos de observación te permiten apreciar el ir y venir de enfermeras, de auxiliares, celadores y todos los cuidados que cada uno desempeña. Te percatas incluso de eso que llamamos cuidados invisibles. Cuidados invisibles es el título de una de tus columnas de Heraldo de Aragón. Y se trata pues de las caricias, de la sonrisa, de una palabra o una frase reconfortante. Esto lo explicas en la crónica. Estas atenciones, dices literalmente en la crónica periodística, aunque no constan, cuentan. Es decir, no constan en gráficas ni en estadísticas, pero cuentan y mucho para la vida del enfermo. Todo esto lo vas captando en esas estancias de largas horas, día y noche, en el hospital. De todas formas, nunca habéis olvidado a tus médicos, enfermeras y todo el personal del hospital infantil que tantas horas dedicó y tanto estudio a recuperar la salud de Pedro. Aquí seguramente están los doctores Rite y del Moral y otros compañeros del Hospital Miguel Servet que han venido porque no te olvidan, pero yo les puedo decir a ellos, la familia Vallejo Mora no os olvida nunca, ningún día del año. Creo que tu condición de maestra de humanidades y la sensibilidad demostrada respecto a las personas vulnerables nos pueden orientar en este intento que tenemos en la Academia de humanizar la profesión. Necesitamos esa luz más universal y más allá de lo físico natural que irradian las humanidades para nuestra mejor comprensión del ser humano. Vuelta a casa, a cuidar y a escribir.
Volvamos a la historia breve pero plena de significados de la doctora Irene Vallejo. Al fin la naturaleza reaccionó con tantos cuidados y un día que parecía que nunca llegaría, dan de alta al pequeño Pedro. Os encomiendan a los padres sus cuidados delicados, nada fáciles, que solo con amor perseverante se podrán llevar a cabo. La madre ya ha renunciado a la querida vocación de escritora. Aquella afirmación tajante a los 8 años se desvanece. Para ella, el valor es el hijo, y a él se dedicará día y noche. El niño responde y crece, pero es verdad que en Irene hay otro sentimiento que bulle, que ya desde los días pasados en el hospital está reclamando en su interior, y es eso que decía y que explica también nuestro filósofo Ortega y Gasset cuando dice: la necesidad de comunicación no es solo para nombrar las cosas externas. La necesidad de comunicación nace de la existencia en el interior de cada persona de un rico mundo interior que reclama ser manifestado. Hay un mundo interior en ti, como en otras personas, que reclamaba ser manifestado. Claro, pensaste, pues, ese mundo interior tuyo tan inundado de cultura, de letras, en escribir una obra, un librito, aunque fuera corto, pequeño, discreto, que no te exigiera la dedicación de una gran obra en la que hay que poner tanto esfuerzo y tanta perseverancia. Pero los libros que tratan de hacer y crecer, dicen los escritores, que son como hijos que se van desarrollando una vez que les han dado la luz. Y tú mismo dices, los libros son orgánicos y van creciendo. Esto lo decías este año en la fiesta del libro, en abril de 2024. Total, que ese librito que creías que iba a ser pequeño, pues crece más que los juncos del Nilo. El resultado es un ensayo titulado El infinito en un junco, que no se queda pequeño, que se ha hecho un pozo y que hay que hacerle sitio en los escaparates de algunas librerías zaragozanas. Pero la vida y la naturaleza mandan otra vez, y cuando lo lanzan a la venta, 2019, poco después, son tiempos de confinamiento por la pandemia que pasamos. ¿Quién verá ese nuevo libro en el escaparate? ¿Quién lo va a leer si solo salimos de casa para comprar la barra de pan y volvemos a encerrarnos otra vez? Pero las redes sociales y el boca a boca van funcionando y extendiendo la fama del libro, que va rebasando las fronteras aragonesas, se extiende por España, bueno, por España y enseguida por Europa. Surge además una afirmación, una opinión inesperada, nada menos que la del premio Nobel Mario Vargas Llosa, diciendo textualmente, lo tengo aquí apuntado: tengo la seguridad de que se seguirá leyendo este libro cuando sus lectores de ahora estén en otra vida. Claro, eso lo decía el premio Nobel sin conocer a Irene Vallejo. Tiene que dirigirse a la editorial, averiguar quién es esta autora, hay algo de conmoción. Las letras aragonesas es verdad que están en un momento ahora pues bastante interesante, y el hecho es que el libro, mientras tanto, va saltando a las Américas, va siendo reclamado por la China, por Japón, después por los países árabes, que todos tienen la curiosidad de escuchar las palabras de Irene. Claro, la vida de los Vallejo Mora cambia otra vez. Su hijo Pedro ha ido superando su problema de salud. Los padres, como pareja amorosa y como colaboradores bien compenetrados, se ven obligados a viajar de un continente a otro para que Irene pueda cumplir sus compromisos editoriales. Irene tiene que cumplir compromisos editoriales, presentar el libro, impartir por todo el mundo conferencias y seminarios sobre ese ya universal ensayo. Hoy, 5 años después de haber salido a la venta, el libro resulta que está traducido a 40 idiomas. Hay más de 1,5 millones ya de ejemplares distribuidos por todo el mundo. Una adaptación gráfica del infinito en un junco, con la colaboración de Tito Alba, pues al cómic está teniendo también gran éxito, así como otros álbumes ilustrados, como La leyenda de las mareas mansas, con Lina Vila, y El inventor de viajes, con José Luis Cano, reeditado y puesto a la venta hace ahora una semana y un día. Fue el miércoles de la semana pasada.
Reconocimiento universal de su obra literaria. Los premios y galardones recaen sobre la obra de Irene. Le conceden el Premio Nacional de Ensayo, el de Narrativa. Hay algunos premios especialmente entrañables para ella, el de Aragón 2021, la máxima distinción que concede nuestra comunidad, pero luego viene el Premio de las Letras Aragonesas, donde aparece su profesora, doña Carmen Romeo, del instituto, que le inició y le infundió esa afición, esa inclinación, esa vocación en definitiva para la literatura, y Irene espontáneamente pues le ofrece a ella el homenaje. Se funden en un abrazo prolongado que es para ella y es para otras profesoras muy buenas que ha tenido en el instituto. Es verdad que tiene también otros premios un poco entrañables, pues el de los libreros, a los que ella tiene tanta simpatía, el de los editores, pero no podemos nombrar aquí en la Laudatio, con limitaciones de tiempo, todos los premios que acumula. Es verdad que desde el extranjero también le caen otros que merece la pena nombrar: el Livre de Poche de los franceses, el Benjin de la Biblioteca Nacional China, el prestigioso premio Enrique Zureña de la Academia de la Lengua Mexicana, entre otros muchos que ya no voy a detallar. Diálogo con el lector. Bueno, pero entre tantos honores públicos, entre tanto ruido, hay algo que Irene aprecia mucho, y es ese rincón interior. Ella ha hablado varias veces de la habitación interior, como hablaba Viktor Frankl cuando estaban en el campo de concentración, y esa habitacioncita interior que se procuraban algunos de los presos era, pues eso, la posibilidad de acceder a la lectura, el recuerdo de las obras de arte. Eso crea una habitación interior en la que refugiarse de tantas barbaridades. Bueno, pues Irene, dentro de su habitación interior llena de letras y de estética y de belleza, pues hay una actividad muy especial para ella, que es el diálogo con el lector. En la página 62 del Infinito en un junco lo describe muy bien. Dice: ese diálogo silencioso entre tú y yo, libre y secreto, es una asombrosa invención. Las páginas del libro van siendo cada vez más para el lector como cartas personales, de manera que se comunican de una manera personal, como dice aquí, libre y en secreto, lector y autor. Esto es el segundo milagro, en mi opinión, de la lectura. El primer milagro ha sido que alguien tenga esa inspiración de llevar un proyecto, una idea a las letras y podernoslo ofrecer a todos en una obra que es de arte y de generosidad a la vez, la de los autores. Pero el segundo milagro es el que hace el propio lector, que empieza a montar sus emociones, ideas nuevas en función de lo que ha leído, y que son distintas de un lector a otro, a pesar de que todos hayamos leído lo mismo. Todos hemos leído El Infinito en un junco, claro, pero aunque se lea, cada uno da su interpretación. Y entonces esos dos milagros se están produciendo ya en todo el mundo con la literatura de Irene Vallejo. Y este diálogo asombroso, libre, secreto, entre autor y lector, tiene luego un efecto muy bueno, crea una solidaridad entre ellos, solidaridad que se nos contagia ya a todos los de alrededor. Bueno, y ya epílogo. Tengo la impresión de que, además de los colaboradores que hemos nombrado, pues para mí tienen un valor extraordinario esa pequeña colaboración doméstica que llena de alegría, de paz, de ambiente cálido toda la vida de Irene. Que son Enrique y Pedro, esos colaboradores íntimos, importantes, que están ahí siempre con ella. Yo tengo la impresión de que este grupo familiar es de los más alegres y perseverantes que yo he conocido, porque la vida que llevan verdaderamente, no sé quién la podríamos aguantar, pero ellos la llevan con alegría. Yo tengo la impresión de que en este grupo Dios ha depositado unos talentos que vosotros estáis administrando muy bien, en bien de todos, con vuestro esfuerzo y con vuestra inteligencia, claro. Creo que el éxito espectacular de tu obra, Irene, radica en que transmites en tus escritos
el amor perseverante de cada día, algo que el maestro Azorín recomendaba a los autores literarios. Lo dijo en su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua. Dice Azorín textualmente: la obra del literato debe ser perseverancia y amor. Seguro que en esa línea de amor perseverante, hoy y en las generaciones futuras, como señalaba Vargas Llosa, va a haber siempre lectores que esperen tus palabras. Sé bienvenida a nuestra academia, doctora Irene Vallejo Moreno. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pelocía, por ese extraordinario laudato. Seguidamente tiene la palabra la doctora Irene Vallejo Moreno. Ruego, por favor, que se acuerden de conectar los móviles cuando salgan. Buenas tardes. En este salón poblado de ecos, de memoria y de saber, realmente un salón extraordinario, una de las partes del paraninfo de este edificio que se ha conservado intacta desde hace más de un siglo. Aquí me emociona especialmente expresar mi profundo agradecimiento al presidente de la Academia, ilustrísimo señor don Miguel Tobajas, al secretario, ilustrísimo señor don Mariano Mateo, a los académicos que han tenido la generosidad de abrirme las puertas de esta legendaria institución, a las autoridades, a quienes representan a la profesión médica y sanitaria, y a todas las personas queridas presentes. Su compañía aquí esta tarde es para mí un honor y un precioso regalo que guardaré entre mis mejores recuerdos. Las neuronas a las que tanta atención dedicó nuestro admirado Santiago Ramón y Cajal se desarrollan en la gestación y, como dice un buen amigo, nos acompañan durante toda la vida, salvo en ocasiones cuando llega el instante de arrancar un discurso en público. Todavía más en un púlpito como este, reconozco que es la primera vez que me subo a uno semejante, y tras la intervención conmovedora y cálida de mi gran amigo Pedro Cía, médico y maestro, un sabio que ha dedicado su vida entera a la ciencia, a la amistad y al cuidado. También ahora, cada día, desde el canto de la alondra hasta el del ruiseñor. He tenido el privilegio de disfrutar luminosas horas de conversación a su lado, tardes felices aprendiendo de sus saberes suaves. Decía Juan Ramón Jiménez: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. El adjetivo exacto para Pedro, para mi amigo Pedro, sería, citando a Antonio Machado, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Los consejos y las palabras de Pedro me acompañaron en los meses más difíciles de mi vida. Lo recuerdo bien, era una mañana de invierno. La primera vez que entré, supe que no lo olvidaría. La puerta se abrió a una jungla eléctrica con sus lianas de cables. Como animales encaramados en ramas, los monitores lanzaban alarmas agudas y parpadeaban. Los bebés pequeñísimos descansaban en incubadoras de plástico, cerradas y cableadas. Esos niños diminutos me parecieron orquídeas rojas en la selva de la UCI neonatal, y no lo he olvidado. Me acostumbré al universo de batas verdes, zuecos y sábanas con ribete azul. Supe de la angustia de esperar al equipo médico y me familiaricé con el ajetreo de los turnos. Donde está la cuna de tu niño, está tu casa. Junto a Enrique viví en el Hospital Infantil Miguel Servet.
Nos instruyeron en los secretos del lavado antiséptico de las manos, aspiré el olor a desinfectante, dejé transcurrir mañanas enteras con los ojos fijos en la pared mientras el pequeño dormía misteriosamente entre los pitidos que nos taladraban los oídos. Nuestro hijo, también Pedro, conoció, como recordaba Pedro Cía, la sonda nasogástrica antes que el chupete, los palos de gotero antes que los árboles y la anestesia antes que la luna. Pero superó el peligro y todas las noches estrelladas y todos los bosques de su vida futura son el regalo de aquellos profesionales y de aquellas máquinas de aspecto hostil. He visto con mis propios ojos en la UCI neonatal, dirigida por Segundo Rite, en el quirófano del doctor Ignacio Moral, la alianza de medios humanos, científicos y tecnológicos para salvar vidas minúsculas y frágiles de niños ricos o pobres. La decisión colectiva de no abandonar a nadie. Y no voy a olvidarlo. Quienes hemos vivido experiencias como esta, entendemos quizá con más viveza ciertas sutilezas y perspicacias de la mitología griega. La mayoría de los dioses del Olimpo no tenían oficio conocido. Sin embargo, dos de ellos trabajaban con disciplina incluso en turno de noche, como seres humanos, el herrero Hefesto y el médico Asclepio. Deseo compartir con ustedes la hipótesis de que estos dos dioses simbolizaban respectivamente la tecnología y el humanismo. El dios médico, como saben, era Asclepio, hijo de Apolo. Conocemos también el nombre de su esposa mortal, Epione, que significa en griego alivio. Aquel dios curativo amaba a una mujer a la que no podía salvar de morir. También sabemos cómo se llamaban sus 5 hijas inmortales: Acceso, la sanadora; Yaso, curación; Aglaya, brillo de la salud; Panacea, el remedio para todo, o en terminología cervantina, el bálsamo de Fierabras; e Higía, que era la higiene. Los griegos comprendieron la importancia esencial de esta última hija, la diosa de la higiene, como siglos después descubriría, pagando un alto precio, el doctor Ignaz Semmelweis en su lucha contra la fiebre puerperal. En mi familia, el doctor Julián Díez Antoñanzas, también sabio y bueno, también académico en esta academia, solía contar la historia del desdichado médico que impuso el lavado de manos a los sanitarios, que desde la sala de disección de cadáveres se dirigían inmediatamente a atender a las mujeres embarazadas o que acababan de dar a luz, y eso causaba un alto número de muertes. La idea de convertir a la higiene en diosa nos ofrece un motivo más para admirar los destellos de clarividencia de aquella medicina incipiente. Los griegos fundaron templos para el culto de Asclepio en todo su territorio. Epidauro, en la costa este de la península del Peloponeso, y Kos, en el mar Egeo, fueron los centros de adoración más renombrados. El culto de Kos incluía sacerdotes y médicos que se consideraban descendientes del dios, los Asclepiadas. Las estatuas del dios lo muestran sosteniendo un bastón en torno al cual se enrolla sinuosa la serpiente asclepiana. Para honrar a esta divinidad sanadora, los sacerdotes convivían en aquellos templos con esta serpiente como animal de compañía, una de las más grandes de Europa, pero no venenosa. Las serpientes, que también nos acompañan en esta noble sala, aunque no se asusten, aquí pintadas en un tranquilo cristal, simbolizan la regeneración de la piel, de la carne y de la vida, la gran esperanza de los adoradores de Asclepio. Asclepio no realizaba curaciones milagrosas con imposición de manos o de otras formas conocidas. Su especialidad era mucho más parecida a la de los actuales médicos, una consulta, eso sí, onírica. Ya les anticipé que trabajaban en turno de noche. Las enfermedades llegan callando como sombras o como sueños. Quizá por eso hubo pueblos que buscaron la salud en los sueños o en la sombra. Los antiguos griegos creían que si un enfermo se purificaba con un baño en el mar y acudía a reposar una noche en el santuario de Asclepio, recibiría la visita del dios mientras dormía. Entonces, escucharía de su boca el tratamiento que debía seguir para recuperar la salud. Un devoto de Asclepio describió así la aparición del dios en medio de un claro ensueño. Me parecía poderle tocar casi y percibir su llegada. Estaba a medias entre el sueño y la vigilia.
Quería verle y sentía la angustia de que se fuera antes de que pudiera hacerlo, de tener el oído atento y escucharle. Mis cabellos se erizaban. Sin embargo, no había que temer. El dios de la medicina, según nos dicen, se mostraba sonriente, plácido y bromeaba con los enfermos que lo soñaban mientras les hacía sus prescripciones. La fe en el poder del dios servía de impulso a la voluntad de vivir del paciente. Las palabras que el paciente oía durante la incubación, es decir, durante el sueño o en un estado semionírico, eran las pertinentes del consejo terapéutico del dios. El escritor pagano Celso escribió sobre muchas personas numerosísimas que confiaban en su relación personal y campechana con Asclepio, como si fuese lo más normal del mundo codearse con un dios. El emperador filósofo Marco Aurelio, quizás animado por su médico Galeno, se benefició del consejo directo de este médico onírico que recetaba sus remedios en los efluvios de la siesta. Más insólito todavía es un ritual curativo de los etíopes coptos que explica el escritor Álvaro Cunqueiro, coleccionista de curiosidades médicas. Los etíopes creían que las sombras tienen las mismas enfermedades y en la misma área del cuerpo que sus dueños, y por eso pensaban, operando sin dolor la sombra de un cuerpo, actuando y cosiendo sobre ella, quedaba curado el individuo. Hoy no podemos compartir esas creencias sobre la salud, la somnolencia y las sombras, pero en Bata de Enfermos todos hemos sentido que la salud es un estado asombroso hecho del material del que se tejen los sueños. En la leyenda de Asclepio merece especial mención su maestro Quirón. A diferencia de la mayoría de sus congéneres violentos y coléricos, Quirón fue un centauro dulce, juicioso y sabio. Escribió Píndaro en su Pítica tercera, que sonreía amablemente con rostro bondadoso. Pertenecía a la misma generación divina que Zeus y los olímpicos, pero vivía retirado en una humilde caverna del monte Pelión en Tesalia. Era buen amigo de los seres humanos, educó a Aquiles y a Jasón, y según cuenta Homero, enseñó medicina a Asclepio, instruyéndolo en el uso de medicamentos y en la cirugía. Y ya que menciono al gran bardo Homero, quiero hacer hincapié en un pasaje revelador de sus poemas. Bien es sabido que la Ilíada, la epopeya escrita más antigua de Europa, es un canto a los héroes bélicos, su valor y sus hazañas. Sin embargo, Homero en esos mismos versos afirma que un solo médico nos hace más fuerte que numerosos guerreros. Los médicos, por su habilidad, equivalen a muchos soldados, en el canto 11 de la Ilíada. Tan humano fue el centauro Quirón que deseó morir. Cuenta la leyenda que un día desgraciado le alcanzó en la rodilla una flecha empapada de veneno. El centauro se retiró aullando y el don de la vida eterna se convirtió de pronto en una terrible carga. Torturado por esa herida incurable, suplicó a los dioses que tuvieran compasión. Solo se apiadó de él un mortal, Prometeo, al que conocemos por el famoso tormento del águila que le roía el hígado. Al ceder su inmortalidad al amigo luchador, Quirón se liberó por fin y ascendió al cielo como la constelación de Sagitario. Los mitos ancestrales hablan de vulnerabilidad y vida, de humana fragilidad. Cuando nace un niño, su vida aún nueva mantiene intactas todas las promesas, todas las esperanzas. Los familiares que contemplan a un recién nacido desearían ser murallas protectoras contra la enfermedad y el sufrimiento. Quisieran evitar al nuevo huésped del mundo cualquier roce con la desgracia. Hay un antiguo mito griego que habla de ese apasionado afán de protección. En su infancia Aquiles fue llevado por su madre Tetis hasta el río del más allá, porque sus aguas tenían el poder de volver invulnerables a quienes se bañaban en ellas. Tras afrontar todos los peligros, Tetis sumergió al pequeño Aquiles en la corriente mágica, sosteniéndolo por el talón, y sin darse cuenta, impidió que las aguas milagrosas tocasen esa parte de su cuerpo. Años más tarde, en la guerra de Troya, Aquiles murió herido por una flecha en su único punto débil. Desde entonces, el talón de Aquiles se ha convertido en el símbolo de la secreta flaqueza que cada uno de nosotros tenemos, símbolo también
del sueño imposible de ser invulnerables. El más conocido de los Asclepiadas fue el gran Hipócrates de Cos, contemporáneo de Platón, que lo menciona en dos de sus diálogos, Protagoras y Fedro. Sus enseñanzas alcanzaron una gran notoriedad ya en vida y su figura una inmensa reputación tras su muerte. No fue el padre de la medicina griega, de hecho él mismo procedía de una estirpe de médicos, ni tampoco fue el fundador de la célebre escuela de Cos, pero le dio un lustre excepcional a través de su magisterio. Probablemente fue decisión suya dar un paso decisivo, abrir la enseñanza a discípulos que no pertenecían a la familia, a quienes simbólicamente adoptaba, como todavía se afirma en el juramento hipocrático. En un hallazgo memorable, la medicina fue el oficio más antiguo conocido que creó un código deontológico. El juramento hipocrático comienza invocando a una junta de viejos conocidos, a Apolo, a Asclepio y a sus hijas Higia y Panacea como testigos. Algunas de las máximas de la escuela hipocrática han tenido un largo recorrido. Divina es la tarea de aliviar el dolor. Cura a veces, trata con frecuencia, consuela siempre. Aun cuando consideran su enfermedad grave, dice otra máxima, muchos pacientes se curan solo en virtud de la satisfacción que les produce un médico que les comprende. Bajo el nombre de Hipócrates, la tradición ha conservado unos 60 tratados médicos, una obra tan amplia y tan rica que no pudo haberla escrito una sola persona. Por eso hoy llamamos a este cofre del tesoro Corpus Hippocrático. La colección, constituida en la mítica Biblioteca de Alejandría, nos ha sido transmitida en manuscritos medievales. Aunque en este compendio no faltan las afirmaciones contradictorias, se puede detectar en las obras reunidas un rasgo común: la aproximación racional a la medicina, alejada del pensamiento médico. Y aflora un hecho interesante: los médicos griegos demuestran un marcado interés generalista, a diferencia de los egipcios, que tendían a ser especialistas. El ejercicio del oficio médico en tiempos de Hipócrates presenta analogías fundamentales con lo que es o debería ser hoy entre nosotros. Ahí late el humanismo, aliado imprescindible de esta profesión sanadora. Que quien estudie medicina esté libre del amor al dinero y que sea compasivo, sabio y respetuoso con el secreto, porque los pacientes suelen confiarnos sus dolencias físicas o mentales que nadie debería conocer. La palabra. El médico griego reconocía necesitar habilidad retórica y sentido de la persuasión, y si carecía de estos dones, era capaz de acudir acompañado de un especialista en esas artes. El sofista Gorgias de Leontini, en Sicilia, cuenta que acompañaba a su hermano médico en las visitas y le ayudaba a convencer a los enfermos que rechazaban beber una poción o no querían dejarse operar. Somos seres sedientos de las palabras que alivian, que extinguen el miedo, que calman. En todas las épocas hemos buscado en ellas la curación de nuestras turbulencias anímicas. Homero las llamaba aladas palabras, captando el poder liberador de este vuelo acústico de nuestros pensamientos. Hace 2500 años, el orador griego Antifonte tuvo una idea novedosa. En el ejercicio de su profesión de orador, se había dado cuenta de que los discursos, si son efectivos, pueden actuar sobre los demás, conmoviendo, alegrando, apasionando, sosegando. Entonces inventó un método para evitar el dolor y la aflicción comparable a la terapia médica de los enfermos. Abrió un local en la ciudad de Corinto y colocó un rótulo anunciando que podía consolar a los tristes con discursos adecuados. Cuando acudía algún cliente lo escuchaba con profunda atención hasta comprender la desgracia que lo afligía y luego se la borraba del espíritu, dicen los textos, con conferencias consoladoras. Usaba el fármaco de la palabra para curar la angustia y llegó a hacerse famoso por sus razonamientos sedantes, según nos dicen los autores antiguos. Después de él, otros filósofos afirmaron que su tarea consistía en expulsar mediante el razonamiento el rebelde pesar. Pero Antifonte fue el primero que tuvo la intuición de que sanar gracias a la palabra podía convertirse en un oficio. También comprendió que la terapia debía ser un diálogo exploratorio. La experiencia le enseñó que conviene hacer hablar al que sufre sobre los motivos de su pena, porque buscando las palabras a veces se encuentra el remedio.
Aquellos médicos elocuentes concedían extraordinario valor a la habilidad de interrogar al paciente y saber escucharlo. La manera de acoger las respuestas de quien está enfermo es también un ejercicio artístico. Es preciso crear un diálogo atento que sea signo de la auténtica colaboración entre el médico y el enfermo. Como escribe mi maestro Pedro Cía en sus 10 ventanas al mundo de la salud, un bellísimo compendio de sabiduría, medicina viva y humanismo esperanzado. El médico necesita tiempo para escuchar problemas personales que al paciente le interese comentar, para proporcionar explicaciones claras e incluso para motivar y animar en la situación difícil de la enfermedad. Una tríada necesaria: tiempo, pausa y escucha. El corpus hipocrático también subraya la destreza del médico en el arte de la ternura. El arte consta de 3 elementos: la enfermedad, el enfermo y el médico, dicen los textos hipocráticos. El médico es el servidor del arte. El enfermo debe oponerse a la enfermedad en colaboración con el médico. Aquellos griegos no solo buscaban el mejor tratamiento, sino el menos dañino. La dulzura también era un rasgo requerido. Parece que cierto grado de rudeza caracterizaba a los colegas egipcios y, según Heródoto, los médicos de Grecia consagraron frente al fármaco de la fuerza el remedio de la dulzura. No hacían distinción entre atender a hombres y mujeres, personas libres y esclavizadas, si el amo pagaba el tratamiento. Por este rasgo de humanismo, los médicos hipocráticos parecen más modernos a veces que Platón o Aristóteles. Un precepto de la colección hipocrática reza: recomiendo que se tenga en cuenta la riqueza y los recursos de los pacientes. A veces incluso se dará atención gratuita. Si hay motivo para prestar cuidados a un extraño, a un extranjero o a un pobre, será preciso acudir en su ayuda, pues donde hay amor a las personas, no faltará el amor a la profesión. Aunque algunos textos de la época afirman que si no hay dinero no hay atención médica, inscripciones en honor de aquellos médicos hipocráticos y otros testimonios destacan que atendían tanto a ricos como a pobres. La escuela hipocrática continuó su tradición sanadora en la civilización romana. Varrón, en su Disciplinarum Libri Novem, afirmaba que el médico es un vid bonus medendi peritus, un hombre bueno, experto en el tratar. Escribonio Largo, médico del emperador Claudio, añadió a esa definición plenus misericordiae et humanitatis, lleno de misericordia y de humanidad. No en vano, meditación, del latín meditatio, emparenta con la raíz indoeuropea donde procede otro verbo, mederi, cuidar, sanar, que nos ha dado las palabras médico y medicina. La etimología afirma el nexo entre meditar y medicar, entre el humanismo, la medicina y el pensamiento. Meditación y remedio, abrazo entre la salud del cuerpo y de la mente. El romano Escribonio, que sirvió como médico en las guerras de Britania, concebía la medicina como profesión. Pero una profesión no significa aquí el tipo de trabajo que desempeñan las personas que se dedican a un oficio. No es una categoría sociológica. Profesio, para los latinos, suponía hacer una declaración pública. En este caso, una declaración pública de dedicación a los enfermos. En castellano todavía utilizamos la palabra profesión en ese sentido en algunos contextos: profesión de votos religiosos, hacer profesión de fe, o el propio juramento hipocrático, que sigue existiendo en algunas facultades de medicina como parte del acto de fin de curso. Todas estas son manifestaciones públicas de que se va a llevar un modo de vida acorde con lo que se profesa o se declara. Dicho de otro modo, ser médico no es un trabajo cualquiera, sino un empeño vocacional que compromete toda la vida. Como investigadora del mundo clásico, siempre me he preguntado también por el paradero de las mujeres en esos territorios del pasado. Me interesa averiguar qué prohibiciones y prejuicios padecieron en su época y también iluminar los nombres de aquellas que desafiaron los obstáculos. También en la esfera médica hay evidencias apasionantes de esa pugna milenaria. Conocemos la peripecia de la griega Gnódice a través de Higino, un escritor de origen hispano, primero esclavo y luego liberto del emperador Augusto. Contó en sus fábulas que la avanzada democracia ateniense prohibía, bajo pena de muerte, estudiar medicina a los esclavos y a las mujeres.
Un asunto tan vital como el nacimiento de los herederos no podía quedar en manos de personas sospechosas de inferioridad moral. Para aprender los secretos de la profesión, una atrevida joven llamada Afnódice se cortó el pelo y se vistió de hombre. Cuando ya ejercía siempre con ropa masculina, sus colegas empezaron a envidiar el éxito que conseguía entre las pacientes. Obsesionados por la infidelidad, los atenienses recelaron de ese médico joven, delicado y depilado, y lo denunciaron por seducir a las damas casadas y cansadas del encierro en el gineceo. En el juicio, sin otra salida, Afnódice levantó su túnica hasta el cuello, pero fue un error, porque los médicos exigieron su ejecución por la osadía de disfrazarse de hombre. Como reacción, las mujeres se movilizaron, amenazaron con no tener relaciones sexuales y librarse de parir. Si ella no puede acercarse a nuestros cuerpos enfermos, tampoco lo haréis vosotros, a nuestros cuerpos sanos. La revuelta femenina surtió efecto y la médica fue absuelta. Un año después, una nueva ley permitió a las atenienses estudiar y practicar la medicina con una condición: solo atenderían a otras mujeres. Nunca sabremos si Afnódice existió en realidad o es una figura inventada, pero la fuerza de las historias es tan poderosa, incluso si son imaginarias, que pueden tener consecuencias históricas. En 1869, la británica Sophia Jex-Blake logró ser la primera mujer admitida en la Facultad de Medicina de Edimburgo, porque, consciente del prestigio de los clásicos, pronunció un alegato basándose en el relato de Higino sobre aquella audaz ateniense. Sócrates, hijo de la partera Fenareta, conoció de cerca la labor de las comadronas y reconoció que en ellas encontró un modelo de inspiración intelectual. En su diálogo Teeteto, Sócrates dijo ejercer el mismo oficio que su madre y bautizó a su método como mayéutica, es decir, ayuda a dar a luz, asistir en el parto. Dice Sócrates: los que conversan conmigo nada aprenden de mí, sino que encuentran en sí mismos bellos conocimientos que yo solo ayudé a concebir y alumbrar. Y aprovecho para dar las gracias a mi profesora de filosofía, Inocencia Torres, aquí presente, que me inició en Platón y en tantos placeres intelectuales. Sócrates fue criado por una mujer dedicada a velar por la vida que nacía, y él dedicó sus esfuerzos intelectuales a engendrar una filosofía que se pretendía sanadora. Cuenta Diógenes Laercio que otro filósofo, el escéptico Pirrón, compartió su humilde hogar con su hermana Matrona. No puede ser una casualidad. En torno a los oficios del alumbramiento emergieron entrelazadas la filosofía griega y los saberes del cuidado. Me gustaría cerrar esta breve historia de las mujeres en la medicina antigua con un testimonio auténticamente conmovedor encontrado no en Zaragoza, como el manuscrito, pero no tan lejos de aquí, en el territorio de Hispania. Y aquí me adentraré en el territorio de otro maestro mío aquí presente, don Guillermo Fatás, al que también agradezco horas muy felices en sus clases universitarias. Y este testimonio al que me refería es un monumento funerario datado en la segunda mitad del siglo II o inicios del tercero, procedente de la antigua ciudad de Augusta Emérita, la actual Mérida, cuya inscripción rinde homenaje a una mujer médica. La traducción completa reza así: consagrado a los dioses manes, para Julia Saturnia, de 45 años de edad, esposa incomparable, médica óptima y mujer virtuosísima. Casio Filipo, su marido, alzó este monumento en recuerdo de sus méritos. Aquí está enterrada, que la tierra te sea ligera. El aspecto más novedoso y apasionante de Lara es la mención de la profesión de Julia. Era médica. La representación de un bebé en el reverso confirma el oficio de la joven difunta, ya que las tareas de las médicas en el mundo romano eran asistir a las mujeres en el parto, junto a las obstetriques, las matronas, documentadas en mayor número. Las médicas se educaban en medicina junto a los varones, como demuestra el caso de Restituta, que dedicó en Roma, a mediados del siglo I después de Cristo, un monumento funerario a su patrono y docente, Tiberio Claudio Alcimo, médico del emperador. Es cierto que las médicas eran bastante menos numerosas en el mundo romano que sus homólogos masculinos y representan solo un 5% de la documentación epigráfica de profesionales médicos en todo el imperio. En las 3 provincias hispanas, Julia Saturnia es de momento la única conocida. Por suerte, la huella de esta mujer ha sobrevivido a los dientes del tiempo.
Quiero subrayar que las médicas parecen haber tenido una consideración social bastante elevada. En Lugdunum, el actual Lyon, Francia, la médica Metilia Donata recibió, gracias al acuerdo del Senado local, un espacio público donde se erigió una estatua en su honor. La profesión médica en la antigüedad fue pionera en acoger y honrar a las mujeres que la ejercían, una prueba más del humanismo consustancial a esta labor que cura y cuida. La enfermedad nos convierte en seres frágiles, atemorizados y atónitos ante nuestra propia debilidad. Cuando la salud se doblega y nos oprime el miedo, nos importa, además del tratamiento, el trato. La palabra cuidar deriva de la latina cogitare, pensar, el famoso cogito ergo sum, en el sentido de prestar atención. Los médicos de la antigua Grecia sabían que es esencial ser atento y bondadoso con el enfermo. En los últimos años, dentro de las profesiones de la salud, se ha comenzado a reivindicar el valor de la humanización y de esos cuidados invisibles de los que ya hablaba Pedro Cía. Esos gestos que no quedan registrados en las bitácoras médicas, que no son aparentemente clínicos, pero que hoy lo sabemos tienen una gran importancia para la curación de nuestras dolencias. Cuando a mí el dolor me sumergió en una selva de goteros y de pequeñas orquídeas rojas, como mi hijo, luchando por la vida, ustedes, Segundo, Ignacio, Pedro, tantas personas a su alrededor, herederas del antiguo anhelo hipocrático, nos cuidaron, nos curaron, nos consolaron. A quienes trabajan día y noche en nuestros hospitales hospitalarios, con empeño admirable por mantener vivo este sueño colectivo, toda mi gratitud. En nuestros tiempos, que a veces parecen cerrar los oídos a las voces más humanitarias, la medicina sigue siendo faro y mástil, una constelación luminosa a la que agradezco haber brillado sobre mí y sobre los míos. Gracias infinitas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Irene Vallejo. No tengo palabras, simplemente es extraordinario e inolvidable. A continuación, siguiendo el protocolo, al ilustrísimo señor secretario general, don Mariano Mateo, que dará lectura al párrafo de la sala literaria en la que resultó elegida como académica correspondiente la doctora Irene Vallejo. Extracto del acta de la sesión plenaria de gobierno de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, celebrada el día 20 de junio de 2024. Reunida en sesión plenaria esta Real Academia de Medicina y presidida por el excelentísimo señor don Luis Miguel Tobajas Asensio, se propuso el nombramiento como académica correspondiente a la doctora doña Irene Vallejo Moreno. El Pleno de esta Academia, tras votación reglamentaria, aprobó la propuesta por unanimidad. Como secretario de esta regia corporación, doy fe de dicha resolución en Zaragoza a 26 de septiembre de 2024. Prioridad para mí, le pongo la medalla en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI y le entrego el diploma que la acredita como académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Aquí no la cuida, ¿qué pasa?
académicos correspondientes, con la única limitación que el tiempo en esta sesión es finito, no es infinito. Por tanto, agradecería a todos los académicos que deseen intervenir que sean breves en las preguntas para que se pueda contestar la fuera y de Vallejo. Evidentemente, el control del tiempo lo tiene el presidente. Me ha pedido la palabra el doctor Pedro Cía, que le concedo que empiece este coloquio. Muy bien, varios aspectos que ha tocado. Está el de los cuidados. Estamos aquí muchos que somos cuidadores de enfermos en este momento y que es un tipo de dedicación, a mi modo de ver, importantísima, pero la verdad es que poco apreciada, a veces incluso ignorada. Y estamos, por otra parte, en una época que es la de la sociedad del cuidado. Este término lo acuñó Alan Walker, un sociólogo, pues ya en el año 85. Poco después, Carol Gilligan, una psicóloga, se atrevió con una obra no exenta de polémica y que llegó realmente a plantear una visión nueva de un diseño de ética de los cuidados, no ya basado en principios generales clásicos de la justicia, del contrato, etcétera, sino en la vulnerabilidad, la necesidad de las personas, la circunstancia, era lo que planteaba. Pero ella no iba en contra de todo lo anterior, sino que era para complementar una cosa con otra. Bueno, organización de cuidados ha habido siempre. A lo largo de la historia, pues la Iglesia llenaba el occidente de xenodoquios, de hospitales, de pobres, de peregrinos, de enfermos también, claro, porque el enfermo era un habitante más del hospital, entre otros necesitados. Pero a partir del siglo XVII-XVIII, los estados adquieren conciencia de que eso del cuidado es algo que les compete, se hacen responsables del cuidado. Esto no quiere decir que la Iglesia y otras organizaciones no sigan prestando la asistencia a quien lo necesita. Y luego, junto a eso, junto a esa organización, pues está el cuidado informal, que persiste y va a persistir siempre, que es el del familiar a quien se nos designa casi de modo automático para cuidar a nuestra esposa, a nuestra hija, a nuestro marido, etcétera, cuando hay una situación grave. ¿Por qué? Pues porque estamos unidos, porque, como decía además la profesora de la Cortina, lo nuestro es cuidar, esto va en la naturaleza y estamos viviendo pues en convivencia unos con otros, como las piedras de una bóveda. Lo comparaba y lo reflexionas tú en una crónica, pero lo comparaba Séneca a esto: las piedras de una bóveda pues son una especie de arquitectura del cuidado. Total, que cuando te toca, pues no es que elijas mucho, aunque es verdad que cuidamos porque queremos y cuidamos en virtud de que somos libres. Esto lo ha dicho un experto en cuidados como Estorral, vaya, no se comprende así. Pero bueno, te ves abocado a ello. Te ves abocado a ello y sin preparación para afrontar una responsabilidad, ya digo, a mi modo de ver, tan importante. Claro, el cuidador tiene delante pues un mundo de pesares, de dudas y necesita un apoyo. Cuidar al cuidador se ha convertido en un lema ya clásico y repetido, pero es que debería tener siempre una red sociofamiliar, primero, que le muestre aprecio. Eso es, para el cuidador es muy importante, que se note apreciado dentro de la ignorancia que hay sobre esta figura. Después, que además de eso, pues se sepa que pueden ayudar a algunas de las tareas en las que necesita ayuda el cuidador, y además que el equipo de salud pues tomásemos más conciencia, los profesionales, de que ahí tenemos un observador día y noche y que por lo tanto es muy útil para decirnos signos, cambios, etcétera, y por lo tanto su misión es importante. Valorar esa misión al cuidador le da un aire nuevo, una nueva autoestima, y le hace seguir con más garbo, vamos a decir así, toda la tarea tan difícil que tiene entre manos. Bueno, pues, ¿por qué hago este preámbulo? Pues un poco por resaltar esa figura del cuidador, que ahora parece que hay noticias de que se quiere profesionalizar y darle
pues su formación correspondiente, muchos ya la tienen y esto es muy importante. Yo tengo muy buenas ayudantes cuidadoras, por ejemplo, y esto es fundamental en la evolución del enfermo, en la evolución del paciente. Entonces, yo quería trasladar la pregunta de decir, ¿cuáles han sido tus vivencias, Irene, en esos cuidados difíciles, prolongados que has tenido que tener? El cuidado se prolonga luego toda la vida. Lo que pasa es que hay unas épocas que son de especial dedicación, como las que tú has pasado. Y además de eso, ¿cómo ha repercutido esto en tu formación literaria? Porque tú efectivamente le contabas a Antón Castro en una entrevista que habías pensado en dejar la literatura porque ahí estaba el valor primero, que era el del hijo. Esta postura te honra, pero no llegó a suceder porque las cosas pues, han ido retomando su camino. Entonces mi pregunta es esta. Sobre todo, ¿cómo ha influido en tu quehacer literario esta situación? Muchas gracias por la pregunta y por este docto preámbulo que ha sido un viaje por toda la historia de los cuidados. Y para mí es un concepto esencial. De hecho, debo decir que el libro El infinito en un junco no existiría si no fuera por el Hospital Infantil de Zaragoza. Si no fuera por el hecho de que en el momento que lo necesité, mi hijo recibió los mejores tratamientos posibles, que se nos garantizaron, no por ser nosotros, sino porque los necesitábamos. Y es lo que representa la sanidad pública de este país, de la que yo hablo constantemente cuando viajo al extranjero, porque si no hubiera sentido ese cobijo, hubiera sido imposible seguir adelante con el sueño de dedicarme a la literatura. Pero por suerte, mucho antes de que naciera Pedro, se había creado este pacto, este acuerdo social por el cual hemos decidido no dejar a nadie en la cuneta. Y entonces fuimos acogidos, cuidados y además la inspiración misma para escribir El infinito en un junco está totalmente impregnada por el ambiente y la atmósfera del hospital infantil. Yo inicialmente había pensado escribir un libro sobre las distintas etapas, formatos, materiales del libro, sus metamorfosis a lo largo de la historia. El protagonista iba a ser el libro. Pero al pensarlo y concebirlo en el Hospital Infantil de Zaragoza, rodeado de tantas personas que nos cuidaban, el foco cambió casi inconscientemente y el protagonista no fue el libro, sino las personas que han salvado los libros, las personas que los han cuidado, que los han copiado, que los han preservado, que los han escondido cuando eran perseguidos por la censura, las personas que han amado los libros, que los han editado, que los han ilustrado, que los han escrito, que los han coleccionado, ¿no? que se han apasionado por ellos, que han enseñado a leer y a escribir, que han propagado el amor por la letra escrita. Entonces el tema del libro realmente basculó por ese motivo, porque yo entonces estaba rodeada de personas que se dedicaban a cuidarnos. Y entonces comprendí cómo para que las cosas sucedan, para que los libros o el trabajo o la vida siga su curso, es necesario que haya muchas personas garantizando que todo está cubierto, ¿no? Que todo está cuidado, que todo está atendido. Y esa fue una gran lección y que para mí hace también que el libro sea más cordial, más humano, porque nació en ese ambiente y en esa atmósfera. Entonces, ya no es solo la gratitud por haber salvado a Pedro, sino la gratitud también por haberme facilitado las condiciones en las que yo pude seguir creando y escribiendo. Yo pensé cuando empecé El infinito en un junco que sería mi último libro,
porque los cuidados de Pedro me exigirían tanta dedicación que no podría llevar esta vida andariega de los escritores, de feria en feria, de festival en festival, ¿no? Como cómicos de la legua o de la lengua. Pero finalmente, por sorpresa, este libro que había escrito sin cálculo, sin preguntarme qué demandaba el mercado y cuáles eran las modas imperantes en ese momento, sino realmente volqué en el infinito de un junco lo que había estudiado, cuál había sido mi especialidad universitaria, mi inquietud y mi pasión desde la infancia, y lo hice con, ¿no?, la inspiración de esa atmósfera del hospital. Acabó siendo para mi sorpresa no el final, sino el principio de una nueva etapa. Y si bien es cierto que esos años de cuidado y de escritura los recuerdo duros y difíciles, también me gusta destacar que el cuidado no son solo las asperezas, las renuncias, las noches insomnes o la ansiedad. El cuidado también produce una sensación de plenitud, de estar haciendo algo bueno por alguien a quien quieres. Y por eso creo que ese impulso necesita ser protegido también por la sociedad, dar facilidades a las personas que deciden cuidar a los suyos para que no pierdan oportunidades profesionales, para que si dejan el trabajo se puedan reincorporar después, que nos volvamos más flexibles para facilitar y abrazar de nuevo a esas personas después de los años difíciles o cuando puedan volver a replantear su vida de otra forma. A mí me sucedió que dedicarme a los cuidados pues me obligó a abandonar mi deseo de una carrera académica en la universidad, porque dedicarme a cuidar a mi padre durante sus últimos años de vida pues provocó un agujero en mi currículum que luego fue muy difícil remontar, y por eso sí que me gusta insistir en que necesitamos pues, repensar algunas inercias que se convierten en grandes obstáculos para las personas que cuidan, para compaginar o conciliar el cuidado con el trabajo o para regresar después de haber cuidado. Esa sensación de soledad que a veces acompaña al cuidado, porque las personas que te rodean no saben muy bien cómo afrontar las relaciones amistosas, la vida en común cuando una persona está tan cerca de la muerte o de la enfermedad. Y por eso quizá hace falta hablar y pensar sobre los cuidados para que perdamos el miedo o esa especie de reverencia o pudor profundo que nos impide acercarnos a las personas que se están dedicando a cuidar, acercarnos a esa desgracia, pero también a esa lucha y a esa búsqueda y a ese esfuerzo y a esa tensión y a esa dedicación y a esa felicidad y a ese agotamiento y a esos momentos exhaustos y a esa necesidad también de apoyo, como bien decías, Pedro. Entonces, en mis siguientes proyectos, en muchos de mis artículos periodísticos, yo quiero profundizar en estas reflexiones sobre la salud, los tratamientos, la terapia, pero también el acompañamiento por parte del cuidador, la forma en la que el cuidador es parte de un equipo en el que también está el médico y el enfermo. Ayer lo decíamos, Pedro, hablando entre nosotros, ese equipo que formamos todos los que queremos ocuparnos, atender a una persona que sufre. Y bueno, por eso agradezco especialmente esta invitación a formar parte de la academia, porque estoy segura de que en diálogo con ustedes, que son profesionales y que atesoran esa grandísima experiencia, yo voy también a poder enriquecer esa reflexión desde el campo de las humanidades sobre la ética, sobre la historia
y sobre el futuro del cuidado. Muchas gracias. Yo recogí un poco la impresión de que efectivamente una de las dificultades es la escasa flexibilidad social institucional, pero incluso de los que estamos cerca unos de otros. A lo mejor no siempre hay la reacción esperada. Yo, en cuanto hablamos de cuidados y en Zaragoza, creo que hay que evocar unas figuras, las del Hospital General de Nuestra Señora de Gracia. El Hospital General de Nuestra Señora de Gracia era un hospital, como sabéis todos, importante en toda Europa, pero que había tenido una época, particularmente finales del siglo XVIII, en que precisamente los cuidados dejaban mucho que desear. Había mucha picaresca, desorden, falta de higiene, petición de propinas por parte de los supuestos cuidadores si querían que al enfermo se le suministrara el plato o se le cambiara la ropa, en fin. La psiquiatra, que era el organismo rector del hospital, estuvo tan preocupada por este tema que pidió ayuda. La pidió a unos voluntarios que abundaban entonces mucho en Cataluña y que iban a resolver el problema de la ayuda en los hospitales y que lo estaban haciendo muy bien. Efectivamente, vinieron aquí un grupo de jóvenes, hombres y mujeres al principio, luego persistieron las mujeres, que venían del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona con su experiencia, y que la psiquiatra, este organismo rector, al cabo de poco tiempo de estar actuando ellas en este centro hospitalario, lo reflejaron en sus informes, en los libros de la psiquiatra, lo bien que había evolucionado la higiene de los enfermos, la limpieza de las salas, el horario y disciplina de comidas, etc. Bueno, pues este grupo de voluntarias dirigidas por María Rafols dieron un vuelco a esa situación de los cuidados del hospital. Quizá el resto de la historia ya lo conocéis, pues como este grupo tuvo el arrojo de cruzar las líneas fronterizas de los franceses e ir a pedirle al propio general Lannes pues que le dejara víveres, comida para los desnutridos enfermos de su hospital. El general, entre conmovido y sorprendido, pues le dejó eso y hasta un salvoconducto para seguir con las aportaciones. Un ejemplo, creo yo, de cuidados llevados al extremo heroico. Heroína fue declarada María Rafols, que luego fue, como sabéis, la fundadora de la comunidad de las hermanas de Santa Ana. Las Anas son más conocidas en Zaragoza. La segunda cuestión o pregunta, porque el presidente me había conocido 2 o 3 preguntas, voy a dejarlo en 2 para que no se incompatible, es respecto al tema ya propiamente del humanismo. El cuidar, dice también otro experto en cuidados, es lo que nos va haciendo que crezca más el humanismo. Es verdad que la humanización de los profesionales pues se encuentra hoy con un avance tecnológico muy acelerado que puede tener una repercusión hasta el avance burocrático necesario, pero a veces tremendo también, y por lo tanto esto requiere un cuidado especial de la relación médico-paciente basada siempre en la verdad y en la confianza y en el respeto, como pone nuestro código. Este tipo de relación tiene un escalón siguiente, que es el crear empatía. Y esa empatía, como nos dice otra vez la profesora Cortina, que nos lleve a la compasión, pero compasión entendida como un sentimiento que genera actividad. Entonces la pregunta para ti es, ¿estas situaciones aconsejan el estudio de las humanidades en carreras científicas, entre ellas las de la sanidad? ¿Cómo está resultando también la invasión, entre comillas, en el buen sentido, de las actividades culturales, literarias, etcétera, en los hospitales? Háblanos un poco de ese movimiento, era así una voz, era así una vez. Sí, es cierto que la humanización de la medicina ha conocido grandes avances en las últimas décadas
y existe cada vez más conciencia de la necesidad de incorporarla a la práctica cotidiana. A mí me gustaría ver también las humanidades, tantas veces denostadas, formar parte de los planes de estudio de todas las demás facultades, además de la de Filosofía y Letras. Me gustaría que hubiera asignaturas sobre ética y sobre comunicación, nosotros lo llamaríamos oratoria, en otras especialidades profesionales, porque son habilidades, son estrategias, herramientas absolutamente esenciales. ¿En qué profesión no se afrontan dilemas éticos? ¿En qué profesión no es importante cómo comunicas a otras personas aquello que sabes o diagnosticas o intuyes o crees necesario aconsejar? Entonces, ante este recorte de las humanidades, creo que sería aconsejable una expansión, una irradiación de las humanidades hacia otras facultades, donde formarían parte de una enseñanza entendida en un sentido amplio, y como he querido transmitir en mi discurso, en la medicina el humanismo es una de las raíces esenciales ya desde la antigüedad. Creo que ese camino está abierto y creo que habrá más desarrollos futuros. Y el que para mí es un campo muy interesante de exploración es el de la relación entre la literatura, el arte y las terapias. Ya la Organización Mundial de la Salud está reclamando que las personas que nos dedicamos a la cultura nos sintamos implicados también con los procesos médicos terapéuticos, y que los hospitales reciban o acojan manifestaciones culturales y artísticas como parte de su vida cotidiana. Y creo que eso también tiene una profunda raigambre en el mundo de la medicina y de la enfermería. Si pienso en la pionera de la enfermería, Florence Nightingale, en la época victoriana, fue una mujer y un personaje fascinante en muchos aspectos. Consiguió con grandes luchas personales y mucho empeño y tosudez digna de estas tierras aragonesas, que la enviaran a la guerra de Crimea para dedicarse al cuidado profesional de los soldados. Y ella se dio cuenta que en los hospitales de campaña había unas medidas relativamente sencillas que iban a mejorar notablemente la salud de los enfermos, como todos ustedes saben, sin duda. La ventilación de los espacios, la luz natural, la limpieza de la indumentaria de los soldados, la higiene en un sentido más amplio, la periodicidad y puntualidad de los tratamientos y de las actividades, pero algo más, creó una biblioteca en esos hospitales de campaña para que mejorara el estado de ánimo de los soldados, y además se empeñó personalmente en que escribieran cartas a sus parientes, y ella misma las tomaba dictados si ellos no se sentían capaces porque no supieran escribir o porque no estuvieran en condiciones de hacerlo con sus propias manos. En todo caso, esa decisión de introducir en los hospitales de campaña los libros y la lectura contribuyó, junto con todas las demás medidas, a un notorio descenso en el número de muertos entre los heridos de guerra. Y creo que algo de esto es lo que estamos intentando aplicar en el proyecto Érase una voz, con toda humildad, en el Hospital Infantil de Zaragoza, donde cuidaron a Pedro. Como muestra de gratitud, decidimos crear, en colaboración con una fundación que se llama Cultura en Vena, un proyecto por el cual todos los meses los niños ingresados de larga duración reciben la visita de cuentacuentos o narradores orales que hacen una representación ante ellos
leyéndoles libros, cantando, bailando, haciendo adivinanzas. Y es realmente conmovedor ver cómo los niños llegan al aula donde tienen lugar estas sesiones cabizbajos y tristes, porque los niños ingresados de larga duración están incomunicados con el colegio, con sus amigos, con las actividades acostumbradas. Hay una tristeza y monotonía en la vida cotidiana de un hospital que está vacío de actividades y entretenimientos y placeres. Y unos minutos después de que ya ha empezado la actuación, ya están cantando, dando palmadas, respondiendo a las preguntas de los cuentacuentos, como los niños pequeños en los piñones que señalan dónde está el personaje malvado para avisar al muñeco o al protagonista. Es como si renaciera la alegría y el ser infantil a través de esa representación y de esas narraciones. Y de esa manera también animamos a las familias a que les lean libros, cuentos, en el hospital durante el periodo de la permanencia ingresados. Entonces es un proyecto de promoción de la lectura, pero para ese sector infantil especialmente, creo yo, receptivo por encontrarse en esa situación tan dura y que encuentra en ese momento en el arte, en la palabra, en la narración, en las tradiciones, en los cuentos, un refugio de alegría. Y creo que esa sensación ayuda a también, humildemente por supuesto, una contribución pequeña junto a todos los tratamientos, a mejorar el estado de ánimo y la confianza también de esos niños en su propia curación. Y estamos intentando acompañar esa experiencia con unas mediciones, porque en este mundo contemporáneo todo hay que expresarlo numéricamente, y contrastar si esas representaciones, esas funciones teatrales narrativas tienen un impacto en el descenso del consumo de medicamentos en esos niños, ¿no? De ansiolíticos o calmantes o la medicación que consumen esos niños. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el arte puede ayudarles a sentir menos estrés, menos angustia, menos desamparo? Y realmente está en la línea de investigaciones y estudios que se están haciendo recientemente, en los que se ha demostrado que leer un cuarto de hora antes de dormir reduce el estrés, mientras que los teléfonos móviles que solemos tener en nuestras mesillas, por la luz azul nos provocan insomnio. Entonces la diferencia entre un teléfono móvil o un libro es la diferencia entre el insomnio o la reducción del estrés. Todos esos estudios e investigaciones vienen a demostrar algo que ya intuíamos las personas lectoras, las personas que amamos la cultura y el arte, que son los efectos sedantes que puede tener la experiencia artística, estimulantes, pero también al mismo tiempo sedantes. Y bueno, pues creo que ese es un camino abierto también para ensayar esa colaboración entre dos mundos y dos esferas que han permanecido bastante alejadas, pero que están llamadas a encontrarse. La música, la pintura, tienen lugar también en los hospitales. Y en ese sentido, años antes, colaboré con una fundación llamada Believe in Art, que se dedica a pintar los espacios del hospital infantil para que sean más alegres, tengan más colorido y resulten más acogedores para los niños. Hay muchos campos de experimentación y yo creo que ahí también hay un camino de colaboración, de encuentro y de cooperación entre las artes y la medicina, y que los hospitales pueden convertirse también en ese territorio frecuentado por artistas, por músicos, por pintores, por narradores, por actores de teatro,
y puede ser un lugar donde las personas ingresadas, y ya no hablo solo de los niños, puedan también descubrir la lectura, los talleres de escritura u otras actividades e inquietudes artísticas. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún académico que desea hacer alguna pregunta? Una pregunta, por el tiempo ya, como es finito, estamos llegando al límite del tiempo previsto para esta sesión. Si no hay ningún académico que desea preguntar, pues vamos a proceder a esta sesión de clausura. Unas breves palabras. Es muy difícil hablar, habrán observado todos aquí presentes después de escuchar a Irene Vallejo. Entonces, en este momento emocionado, tomo la palabra para expresar primero mi gratitud. Muchísimas gracias por ese extraordinario discurso emocionante que hemos seguido con mucha atención y mucho interés. Realmente ha sido un discurso extraordinario e inolvidable, una sesión inolvidable que quedará en la memoria de esta Real Academia de Medicina de Zaragoza. Por supuesto, la recepción de un académico en esta sesión, en esta academia, siempre es un motivo de enorme alegría. Enorme alegría porque uno viene acompañado de esa familia tan querida, del hijo Pedro, de amigos, de personas que quieren, pero también para ser presidente supone un motivo de enorme satisfacción personal y también corporativa en nombre de todos los académicos. Mi comienzo institucional tiene que ser dirigido a la extraordinaria evaluación y a gratitud y a felicitación más cordial al ilustrísimo señor don Pedro Cía, que ha llevado a la voz de la academia en esa evaluación, glosando la extraordinaria valía, los méritos de todo tipo, literarios, académicos, digamos personales, que han escrito con toda minuciosidad, porque claro, a don Pedro le gusta el rigor, como se ha visto, pero con ese rigor en algún momento le ha torcido la voz y se ha emocionado cuando el afecto de la amistad han surgido en algunos momentos que he leído y escuchado del discurso. Así que mi felicitación más cordial y, como dice la doctora Irene Vallejo, realmente ha sido un discurso de maestro. Maestro si la considera Irene Vallejo. Así que muchas gracias. Después decir que felicito cordialmente, muy cálidamente a Irene Vallejo Moreno por 3 motivos. El primero, por ese extraordinario esfuerzo que supone estar hoy aquí haciendo un hueco en esa apretadísima agenda que me explicó el otro día, con múltiples viajes que va al extranjero. Segundo, por su brillante discurso, que hemos apreciado todos. Y tercero, por la elección del tema. Cuando yo leí el tema de la constelación del Centauro Soñador, pues evidentemente tengo que decir que me llevó don Guillermo a la Grecia antigua, a la mitología griega, Centauro. Centauro, evidentemente, los que íbamos algo ya nos hablaban de lo que era el Centauro. Y el Centauro, claro, para mí era un ser mágico. Y realmente nos ha conducido Irene Vallejo por un, digamos, viaje mágico a la mitología griega, a la Grecia antigua, que me ha emocionado. Y claro, cuando hablaba del Centauro Soñador, pues lógicamente me ha venido en términos médicos la palabra Quirón. Quirón, que saben ustedes que es el nombre de una clínica, pero que evidentemente obedece al homenaje a este Quirón. Y Quirón era un centauro sabio, a diferencia de otros centauros. Sabio, inteligente, amante de la música, de la lectura, también de la caza, se llaman cazadores también aquí, y que estaba en una cueva, me parece que ahí se viene, en la cueva de Tesalia. Era un sabio, evidentemente. Y un sabio de la medicina y sobre todo de la cirugía. Tengo aquí excelentes cirujanos. Y la palabra quirófano, pues no hace falta decir de dónde viene. Y por tanto, quiero decir que Quirón era precisamente el gran dios de la cirugía, considerado para los cirujanos, para la medicina y cirugía antes separada. Y Quirón, claro, Quirón es un hombre que sale del hijo, me parece, de Cronos, nada menos que el dios Cronos, es decir, que era una deidad, por familia me parece que su madre me parece llamada Filira, o era Filira, en la mitología griega. Y luego Quirón tiene una extraordinaria misión, de enseñar desde esa cueva, donde se le consultaba con muchos sabios, y tiene, como ha dicho Irene, me parece nada menos que Asclepio y nada menos que Aquiles, es decir, y además enseñaba música.
Y claro, me ha venido a la cabeza una pintura que seguramente recordarán en lo fatal, si algunos ilustres aquí, que está, me parece, en Nápoles, que aparecen, me parece, Quirón, Asclepio y Apolo. Es decir, los tres personajes que han nombrado precisamente. Pero claro, Apolo, digamos, que se convierte en padre adoptivo de Quirón, pues lógicamente confiere a su hijo, a uno de sus múltiples hijos que ha hecho en principio, a la sabiduría de Quirón, y le enseña el arte de la medicina y el arte de curar. Y en ese arte de curar, Asclepio fue lo que se considera el dios de la medicina. La medicina en Roma también se llama Asclepio, y lógicamente forma parte de esa deidad, tres que he dicho yo, Quirón, Apolo y Asclepio. Y en esa situación de la inmortalidad de Quirón, que me ha recordado Guillermo a Rubén Darío, cuando en el Goya nos hablaban del coloquio de los centauros. En el coloquio de los centauros, donde me parece Rubén Darío dice que la pena de los dioses es no alcanzar la muerte. Esa pena que tiene Quirón, cuando herido, digamos, tiene un dolor insufrible, como dice, y tiene que rogar que se le libere de ese dolor, de ese sufrimiento, evidentemente paga el precio de la inmortalidad. Se convierte en una persona mortal y se convierte precisamente en una persona, digamos, que va al firmamento, ese firmamento que el otro día nos explicaba la doctora Marisa Sasso, no sé si está por aquí, no sé si la veo, cuando buscaba el infinito, ese infinito que buscaba nada menos que Ptolomeo. Ptolomeo fue el gran matemático, Antonio, astrónomo, geógrafo, que se atreve a hacer nada menos que un mapa de la Tierra con su teoría geocéntrica, y esa búsqueda de infinito, lógicamente, como decía el otro día la doctora María Sasa en una extraordinaria conferencia sobre buscando lo visible, buscando lo invisible, lo visible, me parece el premio Nobel de Física, que recordar, el año 2020, Penrose, decía que esa teoría de Ptolomeo era única, porque toda hipótesis científica, si es bella, es correcta, y la fea no está correcta. Lo digo porque también es verdad. Y hablando de infinito, la primera vez que yo oí hablar de infinito fue en el Instituto Goya también, vuelvo a reiterar otra vez, al profesor, un ilustre profesor, porque las matemáticas, que me puso un 10, nunca había sacado un 10 en matemáticas y me lo puso él, supongo que sería mérito de él más que mérito mío. Y luego Carmen Sender, que me daba literatura, hermano de Ramón J. Sender. También Don Juan Pie también fue, a esto Goya también recordará a estos profesores, también simples profesores. Y bueno, llegando a este tema, llegando a Quirón, pues aparece esa cita que ha hecho a Prometeo. Prometeo sale mucho en las academias de medicina, porque tiene que ver con la regeneración hepática. El hígado afortunadamente se regenera, no muere, y entonces es posible que los trasplantes hepáticos o las cirugías hepáticas tengan más posibilidad de éxito, precisamente recordando a Prometeo, ¿no? Hablando de Hipócrates, descendiendo en el tiempo, claro, se le considera en el occidente el padre de la medicina. Los que hemos estudiado medicina en las facultades, que sabe el amigo Javier Laruza, cuando acabamos, o en los colegios de médicos, cuando nos colegiamos, nos recuerda el juramento hipocrático, ese juramento hipocrático que empieza por juro, por Apolo médico, Asclepio, etcétera, Asquigia y Panacea, etcétera, todas las diosas y diosas. Y ese juramento hipocrático creo que es bueno que se recuerde en esta sala y en este momento, porque creo que es un compendio de conducta, de buenas praxis médicas que tiene que tener el médico vocacional en toda su carrera. Y hablando de buenas prácticas, yo voy a defender al médico porque el médico es la próxima joya del mundo. Lo digo aquí, somos privilegiados los que hemos elegido esta profesión. Pero tengo que decir también a los médicos, y sobre todo a los médicos jóvenes, que aún no veo por ahí, que hay una palabra que a mí me gustaría recomendar a todos los médicos. Pensar que una persona enferma, un paciente, cuando acude al médico, es una persona vulnerable. Y una persona vulnerable no solamente se desnuda físicamente, sino también psíquicamente. Y esa dignidad es la que el médico debe respetar desde el comienzo hasta el final de la vida, si hace falta. Ese médico tiene que estar siempre a su lado de ese paciente, respetando siempre su dignidad. La palabra dignidad yo creo que conviene tenerla en cuenta en cualquier acto médico. Y, doctora Irene Vallejo, ¿qué puedo decir? Nuestra Real Academia de Medicina de Zaragoza tiene ahora 193 años. Vamos camino al centenario. Es un día de enorme alegría. Realmente espero que esa alegría también sea compartida por Irene y por su familia, porque realmente yo creo que nos honra con
ingreso y esa Real Academia de Medicina de Zaragoza, pues tengo que decirle como presidente que hoy adquiere un compromiso eterno. Eterno me refiero con la Academia de Medicina, y esperemos que esa colaboración hoy no sea el punto final, como he dicho antes, cuando estaba hablando de infantil, sino un punto de inicio de una colaboración exitosa que dure muchos años y que nosotros aquí lo podamos comprobar y disfrutar de ello. Realmente ahora poco puedo decir más, que reitero mi agradecimiento y mi felicitación a la Zoya Vallejo, que lo ha compartido con la familia aquí presente, con su madre aquí presente, y con Enrique, que no lo veo, está por aquí, que forman una familia muy feliz, como ha dicho Pedro García, y que tiene un hijo, Pedro, me dijo aquí Pedro, de que se sienten muy orgullosos. Así que mis felicitaciones también van también para la familia en el día de hoy. Y simplemente, Irene, esta Real Academia de Medicina de Zaragoza va a cumplir ya 193 años, la acoge con los brazos abiertos. En nombre de todos los académicos le doy mi más cordial bienvenida y le digo que doctora Irene Vallejo, filóloga, escritora, humanista y desde hoy académica de medicina, sea bienvenida a la inmortalidad académica de esta corporación. Muchas gracias.